Hola, otra vez, ¿cómo estás? Ya estoy aquí de vuelta para seguir platicando de las leyes del universo. En este video te voy a platicar de la ley de correspondencia. Y ya estamos con la ley de correspondencia, en la primera de las tres leyes inferiores. ¿Te acuerdas que en videos anteriores hablábamos que son tres leyes superiores? Ya las comentamos. Ley de amor, ley de manifestación, ley de polaridad. Está la intermedia que conecta las superiores con las inferiores, la ley de evolución, es el video anterior, y ahora vamos con las inferiores. La de correspondencia, que es este video, posteriormente seguirá la de armonía y finalmente la ley de naturaleza. Y te recuerdo que estas tres últimas son, bueno, de estas cuatro últimas, evolución, correspondencia, armonía y naturaleza, son las que rigen la experiencia nuestra, la experiencia humana dentro de esta vida, dentro de este planeta. También recordarte, si no has visto el primer video de esta serie de 8, que se llama Leyes Universales, el descubrimiento de la ley, es importante que lo veas para que te ubiques un poco dentro de lo que estamos hablando y le encuentres como que un poco más de sentido. Entonces vamos con esta ley que a mí en lo particular me hace mucho sentido y que ya vamos como que aterrizando más un poco la comprensión en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, que es la ley de correspondencia. Y antes de continuar, como siempre te digo, no te creas nada de lo que te voy a decir, simplemente verifícalo en tu propia experiencia, en tu propia vida, ya sea en tu pasado o empieza a vivirlo así de aquí en adelante y verifica si lo que te voy a decir es verdad o no en tu propia experiencia, en tu propia vida. Pero esto que te voy a platicar ya es mucho más concreto que las primeras leyes, igual que la anterior, que es la ley de evolución. Entonces, ¿qué es la ley de correspondencia? Bueno, la ley de correspondencia es, para decirlo de una manera muy sencilla, la que nos dice o la que nos permite verificar que nada de lo que sucede es casualidad, que la casualidad no existe y que todo corresponde a un diseño perfecto del universo para la evolución de la conciencia que ya veníamos hablando desde el primer video de introducción. Esta ley de la correspondencia, que insisto es la primera de las inferiores que rigen la experiencia humana, es la que rige el orden universal, vamos a decirlo así, y determina la distribución de tiempo, espacio, lugar, acción y función para todos los seres vivos. No solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos. Para las plantas, como las que vemos aquí detrás de mí, para los animales, para todos los seres vivos. Y también determina los límites que corresponden, ahora vamos a ver esta palabra correspondencia o corresponder, que corresponden al campo de acción de las diferentes especies de estos seres vivos de los que te estoy platicando. Entonces, de acuerdo a esta ley, una vez que está determinado el tipo de experiencia que se necesita, que necesita nuestra conciencia o la conciencia para poder evolucionar y crecer, y las características y los lugares apropiados precisamente para el desarrollo de la función que necesitamos para poder aprender lo que tenemos que aprender, pues esta ley de correspondencia crea las circunstancias para que se manifieste y suceda en cada lugar y a cada persona, a cada ser humano y a cada ser vivo en general, solo y únicamente lo que es correspondiente con él, con ese ser humano o ser vivo y con las personas que lo habitan. Estamos hablando que se manifieste únicamente lo que es correspondiente con un lugar, con una persona o con un ser vivo o con un grupo de personas. Y es la que permite que ahí en ese lugar se manifieste únicamente lo que es correspondiente con ese lugar y con las personas que lo habitan. Por esta razón, que nos dice la ley de correspondencia, en cada lugar existe y sucede solo lo que tiene que existir y suceder, de forma que a nadie le suceda lo que no le corresponda. Esto es una aseveración, o esta ley tiene aseveraciones realmente que nos cambian un poco la perspectiva y que nos confrontan un poco. Simplemente viendo todo lo que ha sucedido este año 2020 con el tema de la pandemia del COVID-19, ahora mismo estoy haciendo este video en el día 20 de diciembre de 2020, cuando estamos
pues yo no sé si llamarle así, en el segundo rebrote, pero un brote muy importante en muchos lugares del mundo, en Europa incluso, donde ya los países y las actividades se están volviendo a cerrar, se están volviendo a hacer confinamientos y todo este tipo de cosas como a principios de año. O sea, un rebrote bastante fuerte. Pero de acuerdo a esta ley, lo que nos dice la ley de correspondencia es que en cada lugar, y lo repito, en cada lugar, sucede solamente lo que es correspondiente con ese lugar y con las personas que lo habitan. Es decir, que en cada lugar existe y sucede solo lo que tiene que existir y suceder para que a nadie le ocurra nada que no le corresponda. Luego entonces, a nosotros, a los seres humanos, al planeta Tierra, nos corresponde, somos correspondientes con esto que está sucediendo, con la pandemia, con este virus, con esta enfermedad. ¿Para qué? Bueno, ya lo decía hace un momento, para que aprendamos y tengamos las experiencias que tenemos que aprender. Y aquí cada quien tiene que aprender algo en lo individual, en lo personal, y ya vendrá un video donde te voy a platicar algo de eso, pero también en lo colectivo. Es decir, ¿qué tenemos que aprender colectivamente como especie, incluso como raza humana? ¿Qué tenemos que aprender de esto que está sucediendo, de esta pandemia, que ha sido un tema global, que está afectando a toda la humanidad prácticamente, y que nos está sucediendo por correspondencia? Es decir, somos correspondientes con esto que está sucediendo, porque tenemos que aprender algo. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y la siguiente, ¿lo estamos aprendiendo? Bueno, de eso te voy a platicar en otro video, pero estas son ideas como que sí desestructurantes, ¿no? Bastante provocadoras, porque además nos deja un escenario, en un escenario, lo vamos a ver más adelante, donde no existe, bueno, primero la casualidad, lo decía hace un momento, pero además no existe la injusticia y no existe la culpa y no existe, o bueno, probablemente sí exista, la teoría esta de la conspiración y de que este virus y muchas otras cosas son desarrolladas y dominadas por los poderes fácticos para controlar ciertas cosas, procesos en la humanidad y demás, que puede ser, no estoy diciendo que no, pero aún si eso fuera, eso es correspondiente con nosotros. Está sucediendo, sea como sea algo natural, sea una conspiración, sea algo prefabricado, está sucediendo porque somos correspondientes con ello para aprender algo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Y lo estamos aprendiendo o no lo estamos aprendiendo? Esta ley de correspondencia se puede reconocer en todo lo que sucede, el ejemplo que estoy poniendo por ejemplo, y todo lo que puede hacerse. Y es inútil, ojo, tratar de ir en contra de ella, de esta ley de correspondencia. Podemos verificar su existencia en lo que por más que quieras, por más que te esfuerces, por más que luches, no lo puedes lograr o no lo puedes realizar. Seguramente algo te ha pasado en la vida, alguna situación o simple o más compleja que pones todo tu esfuerzo, todo tu entusiasmo, todas tus capacidades, pero finalmente no la puedes conseguir, no la puedes lograr. Bueno, así es como se manifiesta la ley de correspondencia. Ahí nos damos cuenta que existe la ley de correspondencia. Porque por más que haces no lo puedes conseguir. O sea, no es correspondiente contigo. Por eso no lo puedes conseguir. La mejor actitud cuando esto sucede, que seguramente a todos nos ha pasado, la mejor actitud cuando esto sucede es renunciar. Es la renuncia. Una vez que nos damos cuenta que existe esta ley, si renunciamos o al renunciar a ir en contra de la ley de naturaleza, de correspondencia, pues nos colocamos nuevamente dentro del orden del universo. En realidad, cuando renunciamos a ir en contra de cualquiera de las leyes, estamos viviendo o estamos colocados dentro del orden del universo, que es el que rige esta ley. Si por el contrario, y a muchos nos pasa, seguramente a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, y yo creo que a la gran mayoría de seres humanos nos pasa, insistimos e insistimos en algo que no es para nosotros, que no nos toca, que no es nuestra experiencia de vivir, que no nos corresponde, de ahí la palabra correspondencia. Puede ser un trabajo, puede ser una relación,
Puede ser un viaje, puede ser una casa, puede ser un cambio de ciudad, no sé. Insistimos en algo que no es para nosotros, vamos a estar actuando en contra de esta ley de correspondencia, lo que además no solamente es inútil, porque ya vimos que no se puede ir en contra de ella, sino que nos va a generar todos los bloqueos que se te puedan ocurrir o que puedas imaginar. Si encontramos bloqueos, si encuentras bloqueos en tu vida, entiéndase problemas, dificultades, adversidades en algo que estás queriendo, pues entonces lo mejor es renunciar definitivamente a pensar en ninguna otra cosa y en ninguna otra persona que no sea en nosotros mismos. Para poder entenderlo, para poder identificarlo, comprenderlo y ponernos nuevamente en orden con el universo. O sea, tenemos todos estos problemas, nos esforzamos, luchamos, ponemos todo nuestro entusiasmo, todas nuestras ganas, nuestros conocimientos, capacidades, competencias. No logramos lo que queremos, existen bloqueos, pasan cosas, todo va generando un problema, cada paso es un problema. Todos hemos visto a alguien así o nos ha pasado algo así. Bueno, en ese momento, cuando nos damos cuenta y estamos viendo todos esos bloqueos y problemas, hay que renunciar a todo excepto a nosotros mismos y remitirnos a nosotros mismos. Ya nos dimos cuenta que se está bloqueando el camino por donde yo quería ir. Algo está pasando. Vamos a ver dentro de nosotros, a ver qué es lo que está pasando y a ver si eso que se está bloqueando no es porque no somos correspondientes con eso que estamos buscando. Esta ley de correspondencia determina dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde vivir experiencias específicas diseñadas de acuerdo con sus necesidades de evolución. Ya lo veíamos en varios videos antes, que venimos o nuestra conciencia viene aquí a evolucionar a siguientes niveles para llegar a la comprensión total, al amor total, veíamos la ley del amor. Bueno, y cada conciencia tiene algo distinto que aprender. Entonces, esta ley de correspondencia determina dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde vivir y qué le corresponde vivir de acuerdo con su propia necesidad de evolución. Mi conciencia, mi ser, mi esencia tiene una necesidad de evolución, el de junto tiene otra y le corresponderá vivir otras experiencias, y el de enfrente tiene otras necesidades de evolución y le corresponderá vivir otras experiencias. Si lo vemos incluso de esta forma, podemos darnos cuenta casi que es un milagro, pero verdaderamente un milagro, cuando se encuentran dos conciencias, vamos a decirlo así, en forma física de personas, y logran hacer o formar una relación de pareja sana, consciente, feliz, satisfactoria, en orden con todas estas leyes. Es un verdadero milagro, porque imagínate encontrar a alguien que te va a enseñar lo que tú eres correspondiente. Tú eres correspondiente a aprender ciertas cosas. Y resulta que eso, o parte de eso, no todo, te lo va a enseñar esta persona, una persona X, entre los 8,000 millones que habemos en este planeta. Y la encuentras. Pero no solo eso, sino que además su conciencia también tiene algo que aprender. Y dentro de los 8,000 millones, algo de eso se lo vas a enseñar tú. Y se encuentra. Si nos damos cuenta, esto es un milagro, es un verdadero milagro cuando eso sucede. Entonces, bueno, la ley de correspondencia determina esto de acuerdo a las necesidades de evolución de la conciencia de cada quien. Y también determina esta ley de correspondencia las funciones que nos corresponde desempeñar en el lugar en donde estamos desarrollándonos cada uno de nosotros y en general cada uno de los seres vivos. Y también determina cuál es la misión. Acuérdate, hablamos en algún primer video hace varios de destino y misión. Bueno, determina cuál es la misión de amor y servicio que corresponde a cada persona y a quienes se va a prestar ese servicio correspondiente. Esto es, nuevamente, resumo, nada sucede porque sí, nada sucede al azar, nada es por casualidad. Todo está perfectamente diseñado en el universo para que cada uno de nosotros, nuestra propia conciencia, aprenda lo que tiene que aprender, siendo y viviendo únicamente
con lo que es correspondiente, lo que nos corresponde aprender para poder evolucionar. Y por eso esta ley nos dice que todos los seres humanos, sin excepción de nadie, estamos ubicados en el lugar perfecto que teníamos que estar ubicados para adquirir el aprendizaje exacto que nos trajo a este mundo, al mundo de la materia, al mundo físico. Y además realizamos también un doble propósito, de acuerdo con esta ley: aprender y enseñar. Y ya también lo veíamos en el video de Destino y Misión. ¿Cuál es la parte en la que aprendemos? Es justamente el destino. ¿Y cuál es la parte en la que enseñamos? Pues justamente la misión. Entonces, bueno, eso nos dice esta ley de correspondencia. Cuando ya no podemos aprender nada más, cuando creemos, o bueno, no es que creemos, es que sucede. Ya no podemos aprender nada más del lugar donde estamos, de las personas o las circunstancias con las que estamos conviviendo, y ya no somos útiles para la experiencia de aprendizaje de las conciencias que nos rodean, de las conciencias de las personas o de los seres con los que compartimos la vida. Bueno, entonces estamos listos para acceder a otro lugar y a otras circunstancias, que igualmente van a ser correspondientes y perfectas para continuar el desarrollo de nuestra conciencia. Y esto, así de entrada, nos lleva a pensar en la muerte física, la muerte de nuestro cuerpo, la desaparición de este plano o este mundo de la materia. Esto es, ya mi conciencia aprendió todo lo que tenía que aprender de esta experiencia, ya tampoco soy útil para que quienes viven conmigo, quienes me rodean, seres vivos, plantas, animales, personas, aprendan y también evolucionen. Entonces ya estoy listo para irme a otro lugar. Que esto puede ser cuando muere el cuerpo. Pero, ojo, también puede ser antes de eso, cuando, por ejemplo, cambiamos de circunstancia, de tiempo y de espacio. Estamos en un entorno determinado, pero también nuestra función, probablemente, la función que desempeñamos en este planeta, nos lleva a tener que cambiar de ciudad o de país. O la misión, una vez que la encontramos, nos lleva o nos invita, nos motiva, nos convence, lo mismo, a cambiar a otro país, a otra actividad. Bueno, entonces, simplemente en la actividad en la que estaba o en el lugar físico, geográfico donde me desempeñaba, ya no tengo más que aprender y ya no soy útil para que nadie más aprenda. Entonces ya estoy listo para irme a otro lugar. Insisto, no solo es cuando uno muere, sino durante la vida. Ese otro lugar que nos dice la ley que también será perfecto y correspondiente con lo que con lo que tengo que seguir aprendiendo de acuerdo a mi conciencia. Y en el lugar anterior en el que yo estaba, sea esta vida, este mundo físico, o la ciudad en la que vivía, o el país en el que vivía, o el trabajo en el que estaba, ahí va a seguir sucediendo exactamente lo que tiene que suceder, porque es la correspondencia perfecta con las personas que allí siguen. Yo me voy, pero hay personas que ahí siguen. Y si siguen ahí es porque son correspondientes con ese lugar, con esas circunstancias, y todavía tienen cosas que aprender o todavía son útiles para que otras personas aprendan cosas. Esto se puede ejemplificar muy fácil, por ejemplo, cuando vamos avanzando en la educación, en el nivel educativo. Cuando terminamos, por ejemplo, el colegio, que llamamos aquí en México, la prepa o el bachillerato, y ascendemos, nos vamos a un siguiente nivel, a la universidad. Ya aprobé todas las materias del bachillerato, ya aprobé todo el colegio, voy a la universidad porque ya lo que necesitaba aprender ya lo aprendí y entonces ya estoy listo para un siguiente nivel que es la universidad. Pero eso no quiere decir que la prepa o la secundaria o la primaria desaparezcan. Ellas ahí siguen y seguirán porque todavía hay gente que tiene que pasar por ahí y tiene que aprender. Gente que es correspondiente con esos aprendizajes de estos niveles educativos. Es un ejemplo. Yo ya no soy correspondiente con eso porque ya lo aprendí y no soy útil para que los demás aprendan algo, entonces ya puedo ir a un siguiente nivel. Y en este caso nadie hablaría de injusticia, ¿no? Si yo ya terminé la prepa, todas mis materias las aprobé, pues puedo pasar al siguiente nivel y nadie puede decir que es injusto
que alguien que, por ejemplo, reprobó y no aprendió todo tenga que quedarse todavía en la prepa. No, no es injusto, simplemente es correspondiente. ¿Por qué? Porque no aprendió todo lo que tenía que aprender. Otro ejemplo, también más o menos sencillo, muy sencillo, respecto a esta ley de correspondencia. Un padre les pregunta a sus hijos, un padre con posibilidades económicas, desde luego, les pregunta a sus hijos, 2 hijos, qué negocio quieren poner. Uno de ellos, el primero, le dice que quiere poner un gimnasio. El segundo no está seguro y copia a su hermano, le dice también quiero poner un gimnasio. El padre les pone un gimnasio a cada uno en ubicaciones diferentes y separadas. Empiezan con él, empiezan con su negocio cada uno y mientras que el primero le va bien y tiene éxito, el segundo fracasa. Y el segundo se queja de que fracasó porque su gimnasio estaba en un peor lugar que el gimnasio de su hermano. Entonces, ok, bueno, se cambian de gimnasio para que el primer hijo vaya a gestionar el gimnasio del segundo y el segundo hijo el gimnasio del primero, porque presuntamente estaba en peor lugar y esa era la razón, ¿no? Al cabo de un tiempo, otra vez, el primer hijo gestionando el gimnasio que estaba en peor ubicación triunfa y tiene éxito, mientras que el segundo hijo gestionando el lugar que estaba en mejor ubicación, presuntamente, vuelve a fracasar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el primer hijo, su función en este planeta o en esta vida era esa, era correspondiente con este tipo de negocio. El segundo hijo no, lo podían poner en el mejor lugar, con la mejor ubicación, con todas las condiciones, pero él no vino a este planeta, a este mundo, a eso. No era para él. Este trabajo o esta actividad simplemente no era para él. Y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente no era correspondiente. Eso no es justo ni injusto. No es bueno ni malo. No hay culpa. Simplemente no era correspondiente con lo que estaba, con esta situación. Entonces, así es como funciona la ley de la correspondencia, que nos dice que no sucede y no ocurre lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Cuántas veces hemos dicho quiero esto? Lo decía en un ejemplo o en un comentario antes. Cuando luchamos y peleamos y nos esforzamos, por ejemplo, por un trabajo, por una pareja, por una casa, por algo, y es lo que queremos. Y de pronto se nos da, pero de pronto no se nos da. ¿Por qué? Porque no sucede lo que queremos, sucede lo que necesitamos para aprender y evolucionar, como venimos diciendo en todos los videos desde el principio. A veces cuando sí sucede lo que queremos, porque tú podrás decir, oye, pero yo quise esto y sucedió, y quise esto y sucedió, y luché por esto y sucedió, sí. A veces lo que queremos coincide con lo que necesitamos, o a veces lo que queremos, aunque no sea lo que necesitamos, sí lo conseguimos. Y la ley de correspondencia nos permite conseguirlo. Porque a través de conseguir eso, es que nos vamos a dar cuenta que no éramos correspondientes con ello. Porque ya que lo conseguimos, vamos a tener problemas, adversidades, bloqueos, otras situaciones que nos van a hacernos dar cuenta, eventualmente, de que no éramos correspondientes con eso que queríamos. Pero solo nos vamos a dar cuenta cuando vayamos en contra de la ley y empecemos a tener problemas, adversidades y bloqueos. Como decía con la ley de evolución y alguna anterior, solo reconocemos la existencia de la ley cuando la violamos, cuando vamos en contra de ella. Entonces, lo único que necesitamos preguntarnos ante cualquier circunstancia que vivamos es ¿qué tengo que aprender de esto? ¿O qué necesito aprender de esto? Si no sucede lo que queremos, sino lo que necesitamos, ante cualquier cosa que suceda, incluso buena o mala, que tampoco existe lo bueno ni malo, sino solo lo correspondiente, pero bueno, ante cualquier cosa que suceda, satisfactoria o insatisfactoria, nos tenemos que preguntar qué necesito aprender de esto. Porque cualquier situación que vivimos es correspondiente y exacta, o sea, si la vivimos es porque nos correspondía vivirlas, y además es exacta y perfecta para cada uno de nosotros. Para mí, para ti, para cada uno es perfecto, es correspondiente y es exacto lo que nos corresponde vivir. Entonces, reconocer esto, que lo que estamos viviendo o lo que sucede es perfecto y es exacto y es para mí, nos permite entender
que cada persona vive una experiencia totalmente diferente, pero necesaria y correspondiente consigo mismo. Y podemos estar hablando de la misma situación que dos personas viven simultáneamente o casi simultáneamente, en la que una obtiene resultados satisfactorios y la otra no. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿No? Lo vemos, por ejemplo, con los padres que tienen varios hijos, las familias con varios hijos, en edades más o menos cercanas, que un hijo les da la misma educación y las mismas condiciones de vida, y un hijo es más feliz o parece más pleno, y el otro no tanto, es más problemático, tiene más adversidades. ¿Por qué? Bueno, porque uno es correspondiente con lo que tiene que aprender, independientemente de que me hayan dado la misma educación. Entonces, con lo que sucedió durante mi educación, lo que nos dieron mis padres, a mí junto con mis hermanos al mismo tiempo, a uno lo hizo más pleno, más feliz, y a otro no. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos aprender era diferente. Por eso una misma situación puede dejar más satisfecho a alguien que a otra persona, porque es totalmente personal. El asunto es totalmente personal y de nuestra conciencia. Por eso decimos que cada persona vive una experiencia diferente, y esa misma educación que los padres le dieron a todos sus hijos, para uno fue diferente que para el segundo. Aunque haya sido la misma, fue diferente, porque cada uno la recibe de manera diferente. Y entonces tiene que vivir esa experiencia diferente y que corresponde con sí mismo. De esta manera vemos también, la ley nos dice que nuestros problemas o adversidades, o todo esto que ya platicamos, que no hay problemas sino más bien oportunidades de aprendizaje, son el resultado de nuestros errores o de nuestras equivocaciones. Lo cual, y también aquí reitero, no nos hace culpables. La palabra culpa no existe. Nuestros errores y nuestras equivocaciones lo que nos hacen es correspondientes con el resultado que obtenemos. Y lo que obtenemos no es un castigo, es un resultado. La cosa es darnos cuenta de eso, de que lo que nos está sucediendo no es un castigo, es un resultado con el que somos correspondientes con lo que tenemos que aprender. De ahí la importancia de hacerse la pregunta, ¿qué necesito aprender de esto que está sucediendo? Cuando aprendamos a ver el valor que tiene cada experiencia que vivimos y a disfrutar lo que normalmente llamamos una dificultad o una adversidad, y que en realidad es una oportunidad de aprendizaje, nada más va a ser un problema nunca más, sino una herramienta de trabajo, o lo que digo, una oportunidad de aprendizaje. Pero esto a condición de que aprendamos a ver el valor que tiene cada experiencia dentro de esto que es la correspondencia. De esta manera, las situaciones difíciles, adversas, los llamados problemas, lo que nos genera insatisfacción, no es injusticia, no son situaciones injustas, son situaciones correspondientes. No hay ninguna circunstancia injusta, sino que todo lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que sucede en este preciso momento y lo que va a suceder, es la generación de nuestra propia correspondencia. Por lo cual no tenemos por qué culpar a nada ni a nadie por lo que nos sucede. Creo que todos conocemos a alguien que se la pasa culpando al de enfrente, al de junto, al gobierno, a la familia, a sus circunstancias, al clima, y siempre todo y todos tienen la culpa, menos esa persona. Bueno, esa persona está claro que no conoce la ley de correspondencia, y a través de sus equivocaciones o de sus errores no ha descubierto su existencia. Por lo tanto, no se ha preguntado qué necesito aprender de esto, y no se da cuenta que no hay culpas, no hay culpables de nada, simplemente es correspondencia, está viviendo lo que le corresponde vivir para aprender algo, pero no se ha dado cuenta. Entonces, le va a seguir sucediendo, y esto también es la maravilla de la vida, de la ley de correspondencia y de estas leyes universales, o de la sabiduría de Dios, si así lo quieres ver, de que eso que le está pasando, adversidad, problema, insatisfacción, le va a seguir sucediendo una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que se dé cuenta de la existencia de esta ley y deje de ver las cosas fuera,
todo es culpa de los demás y del entorno y empiece a ver hacia adentro. De eso se trata estas leyes de la experiencia humana. La ley de correspondencia, que nos dice eso, que todo lo que vivimos es correspondiente con nosotros para aprender, y la ley de evolución, que veíamos en el video anterior, que es la que rige o sienta las bases, vamos a decirlo así, o prepara para que eso que vivimos sirva de aprendizaje. Esto último que estoy diciendo también puede resultar bastante complicado de entender cuando estamos hablando de situaciones muy duras que lamentablemente vemos todos los días en las noticias o las escuchamos comentar por familiares, por vecinos, situaciones de, por ejemplo, las violaciones, el maltrato a menores, el maltrato a animales y ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias de esta sociedad que podemos llamar decadente, que se le ha dicho, que no es decadente, es correspondiente. Pero bueno, nos puede chocar un poco este tipo de interpretación con esas cosas. O sea, ¿cómo puedo yo pensar que un niño o una niña de 5, 6, 8, 10 años sea correspondiente con un abuso, por ejemplo, con un maltrato, o un animal o una planta sea correspondiente con eso, o una mujer con una violación? Bueno, habrá que estudiarlo y preguntarlo. Es muy duro, sí, la vida es muy dura, a muchos nos ha tocado y a otros no tanto, enfrentar este tipo de situaciones. Pero aún así, ante adversidades de ese tamaño, que nos cuesta trabajo comprender, que nos cuesta trabajo quitarles el calificativo de injusto, pero es que esa pobre mujer no hizo nada para que la violaran, o ese niño no hizo nada para que abusaran de él. Bueno, aún así, eso, si lo aprovechamos como una realidad, como algo que ya sucedió, es útil para que esa persona que sufrió o que vivió esa adversidad aprenda algo de esa adversidad, que es parte de su destino, de acuerdo al primer video, destino y misión, que es parte de su destino, lo que tiene que aprender, y que después podrá transformar, obviamente, libremente, después podrá transformar para poder convertirlo quizá en su misión y a través de esa persona que otras personas no sufran o no les suceda lo mismo que a ellos les sucedió. Entonces no sabemos, de pronto existen todas estas asociaciones y todos estos grupos de defensa incluso de las especies en extinción, Greenpeace y todas estas asociaciones y de mujeres que han sido víctimas de abuso o de abuso sexual o de abuso doméstico o familiar o niños también, para defenderlos y para que no suceda y demás. O sea, está bien, es importante ayudar a la gente, pero no hay que perder de vista que si algún día sucediera, que también lo veo muy difícil, que todo eso desapareciera, que ya no hubiera esas injusticias, entonces, ¿quién nos va a enseñar como seres humanos, como especie, cómo crecer, cómo aprender, cómo ser mejores? Es decir, si no tengo luz, no puedo reconocer la oscuridad, o mejor dicho, sin oscuridad no puedo reconocer la luz. Si no existen estas situaciones adversas, ¿cómo puedo reconocer lo contrario, adverso o malo? ¿Cómo puedo reconocer lo contrario? Difundirlo y aprender. Entonces, bueno, es muy confrontante esta idea. Pero en cualquier caso, decía al principio, no lo creas. No es necesario que creas nada, simplemente verifícalo. En cualquier caso, todas las personas o seres en general, que han sufrido de algún tipo de adversidad que represente o que podamos nosotros calificar como un abuso, como etcétera, un abuso en general, pueden transformar esa experiencia que estaba en su destino para utilizarla en su misión y ayudar a otros seres humanos en ese mismo ámbito. Entonces de eso nos habla un poco esta ley de correspondencia, que a mí en lo personal me parece fascinante, porque además sí le da un sentido a todo lo que sucede, a todo lo que me sucede o todo lo que sucede alrededor y la interpretación que yo hago de eso que sucede a mi alrededor.
Que eso lo vamos a ver también en algún otro video, ¿eh? Porque una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que yo hago con eso que sucede. Te voy adelantando algo. Lo que sucede, lo que está en el exterior, a mi alrededor, eso no tiene valor por sí mismo. Eso no es bueno ni malo. Soy yo el que lo califica como bueno o malo y el que se lamenta o celebra eso que sucede alrededor. Pero bueno, eso ya es cuestión de otro video. Por el momento aquí quedamos con la ley de correspondencia, que es, bueno, ya lo habrás visto por el tiempo que duró el video, es de las que más sentido me hacen, me parece fascinante sus postulados, y nos faltan todavía dos, la ley de armonía y la ley de naturaleza, que veremos en próximos videos. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video, que debe de ser ya el 7 de 8, ley de armonía, leyes universales. Allá te veo.